¿Qué tal? Es 11 de diciembre, esto es La Rioja en pleno. Ya saben que hablamos con los portavoces de los diputados de los 4 grupos parlamentarios y hablamos sobre política, que estos días pues tiene cierto olorcillo, se está ganando a pulso ese sentir popular de todos son iguales. Bueno, ellos por supuesto nos dirán que no, y sobre todo hablamos de lo que preocupa a los ciudadanos. Ese es nuestro sentir, esa es nuestra intención. Saludo ya a las personas que nos acompañan en esta mesa de debates, en esta tertulia política. Enar Moreno por Izquierda Unida, Javier García por el Partido Socialista, Cristina Maiso por el Partido Popular y Ángel Alda por Vox. ¿Cómo está el panorama? Otra vez una portada de periódico que habla de corrupción, que habla de nuevas detenciones, y esta misma mañana acabamos de conocer nuevas detenciones. De eso vamos a hablar en la parte final del programa. ¿Por qué? Porque yo les decía, nos interesa hablar de lo que a ustedes les afecta, les preocupa. Si tenían cita estos días en el médico, hoy es la tercera jornada de huelga de los profesionales médicos que son conscientes de que hay un problema de escasez de personal, pero también dicen, no podemos seguir trabajando así, no podemos atenderles bien, no podemos después de un turno de 20-24 horas atender bien a una persona que necesita ser intervenida quirúrgicamente o que llega a urgencias con un problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar cómo expresan los propios profesionales ese problema que está encima de la mesa y que está desde hace unos años, pues por muchos factores que se han juntado, entre otras cosas, jubilaciones de profesionales médicos y también el sentir de la calle, que a mí me llama la atención, después de citas que se han obtenido con un año y que estos días han sido anuladas, hay comprensión en la calle. Lo escuchamos y hablamos con ellos. Entendemos que la asistencia debe ser continuada porque así lo merecen los pacientes, pero necesitamos que nos lo regulen para poder ser personas y trabajadores sanos, mantener nuestra vocación y mantener sobre todo una seguridad en la atención, porque vemos que está peligrando por nuestro agotamiento. Es verdad que son muchos los compañeros que hubieran querido hacer huelga y están de servicio mínimo. Tenemos que asumirlos, es nuestra obligación legal, hay que asumirlos y luego tomaremos las medidas legales que consideremos oportunas. Nada, que están de huelga y que nos vayamos para casa, que ya nos llamarán para citarnos otra vez. Nos volvemos porque no nos han podido atender. ¿En qué especialidad? Oftalmología. ¿Cuánto tiempo llevan? Casi un año, no sé exactamente. Coña, tira de lista y llama al que va a tocar ese día y avísales que no vengan. Te enteras cuando llegas aquí. Veníamos al otorrino. ¿Y le han atendido? No nos ha atendido porque, bueno, pues por eso, porque están de huelga. De hoy hasta el día 12. Estaba citada para que me sacarían el útero y las trompas y me han metido en el quirófano y se ve que por poco me mete la anestesia y nada. Sí, no, aquí normal, por lo menos aquí normal. Sí, me han atendido con normalidad y todo muy bien, la verdad. Tenía la cita hace días ya y ha ido a su hora y ha ido a todo. Todo normal. Todo normal. Vi que ella tiene una ecografía en el San Pedro, pero... No sé si me va a encontrar con las mismas, pero igual probablemente. Con lo mismo. Si tienen que defender sus intereses... ¿Usted lo entiende? No está mal. Me pongo de su parte, sí. Aunque nos toque pagar las consecuencias y volver otro día. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya nos citarán. No nos queda otra, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues entre el que vamos a hacer y me pongo de su parte, les entiendo. Tienen que defender sus derechos, que son nuestra atención digna. Pero claro, es una patata caliente que, bueno, la ministra de Sanidad de hecho es médico y hace unos años pues estaba al frente de esas reivindicaciones. ¿Cómo se soluciona un problema cuya raíz es la falta de profesionales médicos? Bueno, yo no creo que solo sea la falta de profesionales médicos, ¿no? Y quiero decir, hay muchas responsabilidades también en el organigrama. Yo, para empezar, bueno, respetando evidentemente el derecho a la huelga, yo creo que todos los trabajadores también, los profesionales médicos, como no puede ser de otra manera, tienen ese derecho, y en ese sentido, bueno, yo creo que es importante también hablar de las grandes reivindicaciones, de la distribución de competencias, ¿no? Porque también tenemos aquí un elemento. Tú decías, la ministra de Sanidad era médica, y es verdad, y de hecho, bueno, pues ha cogido el toro por los cuernos en la elaboración de ese estatuto, ¿no?, del profesional de la salud, y en ese sentido, bueno, pues como siempre, no va a llover a gusto de todos. En ese sentido, quiero decir que hay que distribuir también las responsabilidades.
se está abordando un estatuto marco. Una de sus reivindicaciones, que yo no comparto, pero que es lícito, es que ellos quieren un estatuto marco propio de los médicos, y se ha optado por algo que yo considero que es más conveniente, que es un estatuto marco de todos los profesionales de la salud. No me vale de nada que haya médicos y que no haya enfermeras, o que no haya ATES, o que no haya otra serie de profesionales TCAEs que son necesarios. Por tanto, bueno, yo creo que es importante eso. Es importante también, y desde nuestro punto de vista, evidentemente, defendemos el modo de elaboración de ese estatuto marco, que es un modo de elaboración que no tiene precedentes. Ha habido más de 60 reuniones técnicas y políticas con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y entidades profesionales, con un nivel de participación sin precedentes. Pero muchas de las cuestiones que plantean dependen de la comunidad autónoma, como por ejemplo, bueno, pues el tema de las guardias 24 horas y otra serie de cuestiones que corresponden a ese organigrama que tiene que hacer las comunidades autónomas, y que desde luego lo que no puede hacer tampoco el Ministerio es invadir competencias en ese sentido. Pero sí que hay grandes reivindicaciones que vienen recogidas, como por ejemplo poner fin a esas guardias 24 horas, garantizar descansos reales, bajar la jornada máxima a 45 horas. Es verdad que sigue siendo una barbaridad, pero es que estamos hablando de jornadas de 60 y de 80 horas que se están realizando, reducir la temporalidad con oferta de empleo público cada 2 años, mejorar la conciliación. Quiero decir, hay una serie de medidas que vienen contempladas como estatuto marco, porque al final el desarrollo luego corresponde a las comunidades autónomas. Pedía la palabra Ángel Alda. Bueno, por la intervención que ha tenido la señora Moreno, vemos una vez más cómo entre las diferentes formaciones políticas utilizan el modelo autonómico que tenemos en la actualidad para tirarse los trastos a la cabeza y eludir responsabilidades, ¿no? Es cierto que las reclamaciones que hacen los médicos desde nuestra formación política, desde nuestro punto de vista, son bastante lícitas y razonables todas y cada una de ellas. Es cierto, como ha dicho la señora Moreno, que exigen un marco estatutario propio, que es lo que tenían hasta el año 2003, ni más ni menos. Ahí fue cuando se modificó y cuando se hizo un cajón desastre en el cual se integraban a todos los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Los médicos consideran que de esta forma pues, sus intereses y sus demandas no están necesariamente o lo justificadamente representados en estas mesas de negociación, porque no se atiende a sus singularidades, como puede ser la carga formativa que ellos tienen a lo largo de toda su carrera profesional, los riesgos que ellos asumen, la responsabilidad asistencial a las que ellos son sometidos, y ellos consideran que deben de tener un estatuto marco propio, y lo cual nosotros consideramos que es razonable y oportuno, y esto es única y exclusivamente competencia del Ministerio de Sanidad, por lo tanto de la señora Mónica García. Luego hay otras de las reclamaciones, como por ejemplo las guardias, que es algo totalmente razonable. O sea, lo que no puede ser es que en primer lugar las guardias no computen como jornada laboral de cara a una posterior jubilación. Ellos consideran que estas guardias deberían de computar de esta forma, ellos podrían jubilarse antes porque llegarían a las horas máximas, entre comillas, para poder optar a la jubilación de manera más prematura, lo cual es algo totalmente razonable. Tampoco tiene ningún sentido que las guardias sean obligatorias. O sea, ¿por qué se les tiene que obligar al personal sanitario? ¿Por qué? Porque para cubrir otras carencias del sistema. No tiene por qué. Ellos no tienen por qué pagar el pato, ni tienen por qué asumir esa responsabilidad. Los médicos, al igual que cualquier otra formación profesional o cualquier otra profesión que exista, tienen sus familias, tienen que conciliar y tienen su vida más allá del hospital. Y luego, por otro lado, el tema de la remuneración. ¿Por qué las guardias se pagan de manera inferior a una hora ordinaria? Tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Por no hablar de otra de las reivindicaciones, que es el tema de las pagas extras, que desde hace 10 años se les viene reduciendo en un 40%, y ellos tienen sus nóminas ordinarias mes a mes, y luego cuando cobran la paga extra no es como el resto de los mortales, como recibimos nosotros o como cualquier otra persona que da 14 o 15 pagas, que recibe la misma cantidad, ellos reciben hasta un 40% menos. Pues bueno, nosotros entendemos que todas y cada una de sus reivindicaciones son lícitas, las apoyamos, y dentro de se estipula que en los 2 primeros días de huelga lo han secundado entre un 85 y un 90% del personal sanitario médico. Muchos de ellos no pueden. Por ejemplo, tengo un familiar que vive en Alicante y que ella es médico y que no puede porque los 4 días que le toca, o los 5 días que le toca trabajar esta semana, la han incluido dentro de los servicios mínimos y no puede secundar la huelga, pero aún así ella evidentemente estaría encantada de poder hacerlo, pero tiene que cumplir con su responsabilidad de servicios mínimos y va a trabajar todos y cada uno de estos días.
El diagnóstico está claro, luego la solución entiendo que es mucho más compleja. Escuchamos a Javier García y en último lugar a Cristina Maiso. Bien, pues efectivamente estamos asistiendo a una huelga y lo primero que hay que decir es que hay que respetar, ¿no? Es un derecho fundamental y por lo tanto están en todo su derecho y además es bueno que al final reivindiquen sus derechos los médicos y los facultativos para que luego se pueda traducir en una mejor sanidad pública. Claro, se está negociando un estatuto marco que es verdad que hacía tiempo que no se abría un poco esa caja de Pandora como supone abrir un documento tan complejo y está habiendo negociaciones por ambas partes que tendrán que fructificar en un momento dado. De hecho, hoy creo que se habían retomado las negociaciones y que el Ministerio de Sanidad había convocado de nuevo a los sindicatos de médicos para seguir negociando, ¿no? Pero hay que decir una cosa, y ya lo adelantaba Henar, ¿no? Y es que el Estatuto Marco no determina, por ejemplo, los salarios, ni determina las jornadas. Las competencias en materia de recursos humanos y de la sanidad están delegadas en las comunidades autónomas. Y aquí tenemos un problema, y estamos hablando de La Rioja, de cómo nos afecta la sanidad en La Rioja, y es que La Rioja no es atractiva para atraer facultativos médicos. Y en La Rioja gobierna el Partido Popular. Y el Partido Popular es quien tiene que pelear por tener una sanidad pública que cumpla las expectativas de los pacientes y de los riojanos y de las riojanas. Y es verdad que es sorprendente y a mí me despierta cierto orgullo escuchar a riojanos y riojanas que a las puertas del hospital empatizan con los médicos, ¿no?, de alguna manera. Pero había uno de ellos que estaba diciendo que le habían dado cita en el oftalmólogo, si no he escuchado mal. Pues menuda suerte ha tenido ese ciudadano riojano, porque en materia de oftalmología, por ejemplo, entre diciembre del año pasado y junio de este año 2025 se han duplicado los días de espera para que un oftalmólogo u oftalmóloga te pueda atender en La Rioja. Y eso pasa con todas las listas de espera de especialistas, de los especialistas que se han duplicado en la comunidad autónoma de La Rioja. Y por lo tanto yo lo que quiero decir hoy en este programa de televisión, que nos dais la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante, es que a mí me preocupa la sanidad riojana y me preocupa que hoy el Hospital de Calahorra celebra el 25 aniversario, pero a las puertas de ese acto siguen teniendo una plataforma integrada por facultativos médicos, enfermeras, enfermeros y otro tipo de personal del hospital junto a usuarios que están reivindicando y están diciéndole al gobierno de La Rioja que dejen de desmantelar un servicio público y un hospital como es el de Calahorra. Pero es que en los últimos 2 años, es decir, en los años en los que el Partido Popular está gobernando La Rioja, tenemos 18 médicos menos en la atención primaria, con un presupuesto para el año que viene congelado en materia de atención primaria, con una cantidad tan exigua de $500.000 de euros para contratar nuevos facultativos médicos en los centros de salud, o 80.000 euros para facultativos en el Hospital de Calahorra. Tenemos, por tanto, una situación en La Rioja en la que la privatización ha llevado al Partido Popular a destinar 27 millones de euros en externalizaciones de intervenciones quirúrgicas, cuando en los datos últimos que hemos conocido hay 1.000 personas más en La Rioja esperando una intervención quirúrgica. Y a pesar de todo ese dinero público que se está yendo a externalizaciones a la privada, pues no estamos viendo lógicamente que haya una mejora en las intervenciones quirúrgicas, porque este año ha habido 1.640 intervenciones quirúrgicas menos que el año pasado. En definitiva, yo apoyo las reivindicaciones de los médicos, ojalá se pueda llegar a un acuerdo en ese estatuto marco y ojalá pudiéramos también hablar un día aquí de que ha habido un pacto de Estado sobre este asunto en el que todas las administraciones puedan llegar a un acuerdo para mejorar la calidad de vida y laboral de los médicos y facultativos y personal en general de la sanidad, lo que redundará en un beneficio para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahí está para 2026 y puede responder a todas las sugerencias que ha hecho el portavoz del Partido Socialista. Puede responder con toda tranquilidad, que hacía gestos de ¿cuándo me toca a mí? Pues ahora le toca. Bueno, o sea, yo creo que lo que no podemos es mezclar asuntos unos y otros, porque no tienen nada que ver. Y lo veíamos en los carteles que poníais en el vídeo al principio. De lo que estamos hablando en este momento y estos 4 días de huelga totalmente lícito y totalmente jurídicamente hablando factible, es de que los médicos y los facultativos y el resto de personal sanitario está en contra del borrador del Estatuto Marco en esta materia. ¿Y de quién es competencia ese borrador de Estatuto Marco? De la ministra Mónica García. Por tanto, quien está negociando, o no, que ese es el problema, quien tiene la falta de diálogo, porque si no, no nos encontraríamos ante una huelga de médicos, quien no está poniendo encima de la mesa distintas propuestas de resolución para los distintos problemas, no solo de los médicos, sino del resto de personal sanitario, es la ministra Mónica García. Por tanto, lo que habría que decirle
al presidente del Gobierno de España, cuya ministra está llevando y ha llevado a todo el mundo a estar en contra de este estatuto marco, es que asuman las responsabilidades. Porque aquí hay una cosa clara. Al final, la incompetencia de esta ministra, que está más preocupada en hacer oposición a la señora Ayuso que en cumplir sus competencias y en desarrollar y en dialogar y en conversar no solamente con los médicos, con el resto de personal sanitario, que está más preocupada en otras cosas, lo que debiera hacer es eso, cumplir sus competencias. Y no que al final quien lo va a pagar, y lo digo entre comillas, pues van a ser las comunidades autónomas, van a ser los usuarios, van a ser los propios profesionales y van a ser las personas que tienen que acudir a la sanidad. Por tanto, pongamos a las cosas claras. Y en este caso estamos hablando de eso. Y los médicos lo que están pidiendo, sí, es un estatuto propio, con un marco propio, porque la legislación es básica. La legislación en materia sanitaria ya es básica, y lo que implica que de ese estatuto se derivará la ejecución de las comunidades autónomas. Por tanto, si ponen 45 horas, como es la propuesta de jornada de la ministra, que ya les han dicho los médicos que no, en vez de 35, que es lo que quieren ellos, y están haciendo 50 horas y demás, tendrá que verse en el estatuto marco. Si ponen determinadas medidas, como por ejemplo lo que hablábamos de las guardias 24 horas o otras cuestiones, todo eso tendrá que desarrollarse a través de medidas presupuestarias que, por cierto, no se están hablando, ni se han hablado, ni se ha explicado nada a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué está ocurriendo? Que la ministra Mónica García ha llevado a una huelga por solamente sus intereses partidistas, políticos e, insisto, por estar preocupada más de otras cuestiones como hacer oposición a Ayuso de lo que verdad implica. Y ahora podemos hablar de otros temas, como puede ser la sanidad en nuestra tierra. Y en este momento lo que sí quiero dejar claro es que los presupuestos de 2026, que se están debatiendo en la Cámara, van a llevar 30 millones de euros más para la sanidad. Hemos pasado en más de 2.000 euros por habitante lo que se va a destinar a sanidad y a servicios sociales. Y en cuanto al Hospital de Calahorra, que una vez más vienen con los augurios desde que se va a desmantelar, yo creo que los hechos han demostrado que todo lo que decían el Partido Socialista, que en su día también dijo que había que pagar por acudir al Hospital de Calahorra, eran falacias. ¿Por qué? Porque hay 3,2 millones de inversiones en el Hospital de Calahorra para 2026, porque por primera vez, y la legislatura pasada había muchísimas reivindicaciones en esta materia, se ha completado el personal de urgencias con 4 profesionales más, porque se han incrementado las consultas, porque tienen programas punteros como la teledermatología, como otras cuestiones clínicas, y que por tanto dejen de usar a los ciudadanos como arma arrojadiza contra el gobierno de La Rioja. La realidad es que tenemos un hospital en La Rioja Baja de referencia, un hospital puntero, un hospital que va a ser centro de formación también universitaria y que, por último, y que ha conseguido el sello de calidad. A partir de ahí podremos mejorar, pero al menos no mezclemos todo y, sobre todo, no faltemos a la verdad con temas como el Hospital de Calahorra. Un inciso, es una última ronda y muy breve porque nos quedan 3 minutos de este bloque, que decían las portavoces, que eran mujeres de los médicos aquí en La Rioja. Esto no va de colores políticos, lo decían ayer en una rueda de prensa, esto no va de colores políticos. Y ahora sí, esa última ronda, Enar Moreno. Sí, bueno, yo es que, claro, hay determinadas afirmaciones a las que no voy a entrar. Referidas sobre todo, ¿no? Me parece muy curioso que la señora Maiso hable, o Cristina hable de que es que la ministra Mónica García ha conseguido movilizar a todo el mundo y entonces le da la respetabilidad que merece a las movilizaciones de profesionales de la medicina, y sin embargo con lo de Calahorra es que son inventos. No estamos, ni Javier García ni yo estamos ahora mismo en esa movilización de Calahorra. Es que parece ser que los habitantes de Calahorra y los profesionales del Hospital de Calahorra que se movilizan, eso sí que están en manos nuestras, ¿no? Que los debemos manejar como monigotes. Yo creo que no, Yo creo que el problema es que ven en su día a día los problemas que tienen en el Hospital de Calahorra y que chocan frontalmente con estos discursos que nos viene a decir. Pero efectivamente el tema era esta movilización de médicos. Yo sí que soy clara, yo comparto muchas de las reivindicaciones, pero otras no, como por ejemplo lo de que haya un estatuto marco propio. Creo que la única manera de establecer un sistema justo y equilibrado
parte también de que todos los profesionales tengan unas condiciones dignas y no ir por libre con cada uno de ellos. Y también me choca, ¿no?, que ahora resulta que sea una vergüenza para la señora Maiso que no haya un estatuto propio, cuando fue precisamente Mariano Rajoy el que aprobó un estatuto que incluía a otros profesionales. Y luego, bueno, hay que contestar algunas de las cosas que decía Ángel, sobre todo en cuestiones técnicas, ¿no? Dice la obligación de hacer guardias. Eso no le pasa a nadie más. Eso le pasa, por ejemplo, a los profesionales de la abogacía si no hay voluntarios, porque hay un servicio público que hay que atender y, por tanto, ejercer. Estar en el No. Si no hay voluntarios, nos obligan. Eso ha ocurrido con los profesionales de la Procuraduría. Ahora pasa a procuradores. Bien, perfecto. Vale. Cuando no hay suficiente... Turno de oficio, vale, otra cosa es que estés en el turno de oficio, pero si no estás en el turno de oficio, no. Bueno, mira, Cristina, que ha sido directora general de Justicia, afirma perfectamente, si no hay voluntarios en los turnos correspondientes, estamos obligados porque somos un servicio público, igual que lo son, desde luego, los profesionales de la medicina o de la enfermería, y a mí me parece bien. Evidentemente hay que intentar que tengan unas retribuciones justas, pero es posible obligar, como así ha ocurrido. Y con respecto a las pagas extras, hombre, cualquier trabajador sabe que hay ocasiones en determinadas empresas donde es diferente la retribución mensual que la otra. ¿Por qué? Porque incorpora determinados complementos como el de productividad, el de nocturnidad, que no están incorporados en las pagas extraordinarias. Otra cosa son las vacaciones. Y esa es la diferencia. Hay una serie de complementos en el ámbito del derecho laboral. Si no sabe nada de derecho laboral, pues no lo sabe. ¿Por qué? Porque en cualquier retribución hay una serie de complementos que ya es lo que son los complementos. Yo estoy hablando del sueldo base, señora Moreno. El salario se le disminuye un 40%, señora Moreno. Bien. Que tengo ejemplos muy cercanos, que no me va a explicar usted a mí. Que me parece muy bien. Que sí, que a mí me parece también muy bien lo que está diciendo usted. No le parece muy bien porque no me están dejando de hablar. Muy cercanos y lo conozco de primera mano, señora Moreno, que no me va a dar lecciones usted también. Bueno, pues yo digo que las pagas extraordinarias corresponden a un pacto determinado y no tienen por qué ser equiparables unas con otras, y por lo tanto, bueno, que a mí me parece bien que reivindiquen más y habrá que ver hasta qué punto podemos hablar. Pero en ese sentido yo creo que es importante incorporar un estatuto marco que aglutine a todos los profesionales, porque es evidente, y en esto, creo que cualquier ciudadano que tenga que asistir a una consulta de cualquier índole o que tenga un problema de salud sabe qué tan importante es el facultativo o la facultativa, como lo son otro tipo de profesionales como de enfermería, incluso de trabajadores sociales y otros profesionales que se han incorporado en el ámbito de la salud. Y en ese sentido también yo le pediría a Cristina que deje de hablar exclusivamente, que está bien, de la ministra de Salud y que incorporen aquí las medidas, porque realmente quien engaña, quien da datos que no son ajustados a la realidad, es quien está continuamente reduciendo el número de profesionales en el ámbito de nuestra sanidad pública, privatizando nuestra sanidad pública y haciendo que las listas de espera cada día sean mayores, incluso para la atención por nuestro médico de atención primaria. Vamos a seguir con los turnos de cierre de este debate. Sí, bueno, a mí me hace gracia que la señora Moreno, que siempre venga aquí con la bandera de la sanidad pública, lo importante que es la sanidad pública, denostando la sanidad privada o las colaboraciones público-privadas, pero ella está dispuesta, o le parece bien que los médicos no tengan un estatuto marco propio, y le parece bien que a los médicos se les pueda obligar a hacer guardias. Claro, vamos a hacer un ejercicio así de empatía rápido. El señor García ha hablado de oftalmología, ¿no? Pues vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Una persona que estudia medicina, 6 años de medicina, 1 año preparando el MIR, que se enfrenta a otros 14.000 médicos para obtener una plaza de residencia en algún hospital a lo largo y ancho del territorio nacional español, 4 o 5 años de residencia, en caso de oftalmología son 4 años de residencia, otras son 5, y entonces ya se les abre el espectro del mercado laboral, ¿no? Entonces nos enfrentamos ahora a qué puede hacer un oftalmólogo después de haber estudiado 10, 11 años y que luego el resto de su carrera profesional va a tener que seguir estudiando y formándose, porque se va evolucionando y se va desarrollando la especialidad, ¿no? Enfrentarse a un sistema en el cual te obligan a hacer guardias. Dentro de la jornada laboral, las horas de guardia extras no computan de cara a la jubilación. Sea como fuere, el salario base, cuando cobras una retribución extra, te llegan a disminuir en los últimos 10 años hasta un 40%. Yo tengo un ejemplo muy claro de una persona que no hace guardias, que simplemente está a media jornada en un hospital público, y cuando le toca cobrar las pagas extras están reducidas en un 30%, en un 40%, y no es una persona que tenga complementos, porque ya te digo que por su especialidad no se hacen guardias.
Entonces, pues evidentemente luego lo que no podemos hacer es rasgarnos las vestiduras y llevarnos las manos a la cabeza. Si no hay oftalmólogos, no hay dermatólogos o no hay traumatólogos, este tipo de especialidades, por ejemplo, o ginecólogos en la sanidad pública, y estos deciden irse de manera libre, después de haber estudiado 11 años, a la sanidad privada. Pues ese es el problema que tenemos. Tendremos que empatizar con ellos, tenemos que ver cuáles son las demandas que tienen y no podemos obligarles ni a hacer guardias, ni a trabajar 24 horas seguidas, ni a luego no liberar, ni a todas estas cuestiones que se están poniendo encima de la mesa, ni a tener que compartir un estatuto marco con el resto de profesionales sanitarios en el cual ellos consideran que sus derechos no están correctamente y no están bien representados desde el año 2003, después de más de 20 años dentro de este modelo, ¿no? Han quedado claras las posturas, no sé si tanto las soluciones, pero bueno, estos son sus portavoces y no se podrá decir que claro no hablen, ¿eh? Enseguida vamos a hablar de otros asuntos. Señoras, señores, hasta ahora.